Voy a grabarlo. Gracias. Bueno, Adrián es experto en marketing, inteligencia comercial, dominio del canal comercial, comercio electrónico. Es miembro del Consejo de Administración en Empresas Familiares Regiomontanas, colaborando como copresidente, diseño del plan de sucesión, profesionalización e institucionalización, diseño de protocolo familiar, establecimiento de family offices. Y adicionalmente, pues es docente en algunas universidades, entre ellas la nuestra, que imparte algunos diplomados con nosotros, algunos diplomados y cursos. Bueno, pues ahora sí, Adrián, te cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Santa. Gracias a todos por su tiempo, por la posibilidad de reunirnos esta mañana, aunque sea un ratito, para hablar de la empresa familiar. Y pues bueno, con mucho gusto platicaremos, compartiremos, reflexionaremos sobre el desafío de la empresa familiar, ¿no? Que como sabemos, pues no es cosa sencilla y siempre es importante como empresarios, como familias empresarias, evaluar cómo podemos llevar a cabo una mejor gestión tanto en la empresa como en la familia, ¿no? Porque pues son cosas completamente distintas, ¿verdad? Entonces, lo que haremos en este ratito que tenemos para platicar sobre los desafíos de la empresa familiar será invitarlos a que vivamos como si estuviéramos en una de las sesiones del programa de empresas familiares de la Ibero. Estas sesiones se imparten a través del método del caso. El método del caso lo que nos ayuda es a ver la realidad de la empresa familiar, en este caso muy puntual, en este tema muy puntual, pues a través del ejemplo de otras empresas, no necesariamente de nuestras empresas familiares o de nuestra familia, ¿no? Entonces, lo que haremos en este momento será dar lectura rápida a un caso corto, le llamamos el caso Arce o de la familia Arce, donde lo que buscamos es vernos reflejados nosotros como empresarios, como miembros de una familia empresaria, en esta familia Arce. A lo mejor no toda la historia de la familia Arce es la misma historia que nosotros estamos viviendo en nuestras empresas familiares, pero sí habrá uno que otro punto, problema o situación que nuestra empresa familiar y nuestra familia pudieran estar pasando o a lo mejor pasaron en el tiempo o seguramente en el futuro nos enfrentaremos a algo similar. Entonces, a través de esa reflexión, mediante el ejemplo de un caso, es que podremos reflexionar y aprender un poco más sobre estos desafíos de la empresa familiar, sobre este tema que nos tiene reunidos esta mañana y que me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Dicho lo anterior, los invito a que en la medida de lo posible se animen a participar, ¿sí? Muchos de ustedes tendrán esa experiencia familiar y profesional de estar dentro de una familia empresaria o colaborando dentro de una empresa familiar. Por lo tanto, vale mucho la participación de cada uno de ustedes para poder enriquecer esta sesión. Voy a cambiar mi presentación y compartirles el caso que vamos a leer en esta mañana. Insisto, con toda confianza, quienes estén listos para participar, viene un botón en la parte inferior de esta aplicación de Zoom que dice levantar la mano. Me ayudan levantando la mano y con gusto les vamos dando la palabra en el orden en que la levanten. Entonces, como les comentaba hace un momento, leeremos el caso de Arce, de la familia Arce. Para esto quisiera pedirle a alguno de ustedes que se anime a participar y que me apoye leyendo este caso para que los demás hagamos un ejercicio de imaginación, tratemos de cerrar por ahí los ojos en el lugar en el que estemos y escuchemos a quien voluntariamente se anime a participar. Por favor, alguien que quiera entrarle por ahí a la lectura. Tenemos a Miriam, a Eva, a José,
Adán, Ariadna, alguien que esté por ahí dispuesto a participar apoyándonos a leer. Por favor, Ariadna, vemos que levantaste la mano. Santa te va a dar la palabra. Ariadna, si gusta. Perfecto. Estoy aquí, sí. Muchas gracias, Ariadna. Voy a compartirte entonces la lectura y nos vas a ir ayudando a leer para que vayamos haciendo este ejercicio de imaginación. Claro. Listo, Ariadna. Muchas gracias por apoyarnos. En diciembre del 2001, las aguas estaban revueltas en el grupo Arce. El negocio de fabricación de muebles clásicos, uno de los 3 negocios que integraba el grupo y en el que trabajaban unas 100 personas, no lograba superar la situación de pérdidas que arrastraba desde 1999. La competencia en el negocio de muebles de diseño era cada vez mayor y únicamente las tiendas de muebles de alto precio tenían algún crecimiento. Los 3 miembros de la tercera generación de la familia empezaban a no estar seguros sobre su propia manera de conducir el grupo. Sus hijos, miembros de la cuarta generación, planteaban con claridad preguntas duras. ¿Cómo y quién debe dirigir el grupo? ¿Sería oportuno sindicar nuestras acciones? ¿Ha llegado el momento de vender la empresa o de buscar socios externos? ¿Qué hacemos, unos trabajando aquí y otros no? El grupo inició sus actividades en 1885 en Valencia, en un pequeño taller que fabricaba sillas. Roque Arce, el fundador, fue ampliando muy lentamente las actividades al mismo tiempo que adquiría prestigio como fabricante de calidad que suministraba a las mejores tiendas de muebles de la ciudad. En 1905, a los 9 años de edad, se incorporó su hijo José. Sus 2 hermanos nunca trabajaron en la empresa. Terminada la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, José se hizo cargo de la empresa poco antes de la muerte de su padre, que se la dejó en herencia. Vamos avanzando. Bajo la dirección de José, Arce creció, amplió la gama de productos y conservó el prestigio de alta calidad y buen servicio. En la década de los años 50, con la ayuda de 3 de los 8 miembros de la tercera generación, aprovechando las oportunidades del mercado e incorporando las mejores tecnologías de fabricación, Arce experimentó un notable crecimiento hasta situarse entre las primeras empresas del sector. En el año 2001, la empresa era dirigida por Roque, el mayor de los hermanos de tercera generación, y en ella trabajaban hasta 5 miembros de la cuarta generación, con edades incluidas entre los 30 y los 45 años, en actividades que iban desde dirección de fabricación hasta director de informática. En 1965 se inició una nueva empresa dedicada al encargo, subcontratación y distribución de todo tipo de sillas de diseño. Esta empresa, contratada con los mejores diseñadores, acudía a la Feria Internacional de Milán, contrataba a fabricantes y vendía a hoteles, restaurantes y tiendas especializadas. En el año 2000, el 25% de sus ventas eran exportaciones. Las responsabilidades de dirección estaban a cargo de Jaime, el segundo de los hermanos, y en ella trabajaban 3 miembros de la cuarta generación. Uno como jefe de compras, de 35 años, otro como vendedor, de 40 años, y otra como diseñadora, de 31 años. En 1975 se abrió en Madrid la primera de las tiendas orientadas a clientes de alto poder adquisitivo, con productos que iban desde muebles antiguos ingleses hasta muebles modernos de los mejores diseñadores. En 1985 se abrió una tienda similar en Bilbao. Las responsabilidades de dirección de ambas tiendas eran desempeñadas por Andrés, el tercero de los hermanos. En el año 2001 trabajaban en ella 4 miembros de la cuarta generación como responsables de tienda en Madrid y Barcelona, con edades entre 25 y 35 años. Entre Roque, 70 años, Jaime, 67 años, y Andrés, 65 años, ostentaban el 60%
40% del capital del grupo Arce. Los otros 5 hermanos poseían el 40% a partes iguales. Esta había sido la intención del abuelo, quien había querido que la mayoría del capital quedara en poder de los hijos que trabajaban en el grupo. El consejo de administración del grupo Arce era puramente legal. Roque, Jaime y Andrés se reunían una vez al mes, intercambiaban la información sobre las empresas que dirigían, información completa que solo ellos tenían, y tomaban todas las decisiones importantes. Vamos avanzando, muy bien. La información que se facilitaba al resto de accionistas era escasa, pero estos, al igual que los miembros de la cuarta generación, tampoco eran muy exigentes. El grupo Arce repartía cada año unos dividendos razonables. El ejercicio de 1999 fue el primero en el que no hubo reparto de dividendos. A todos los accionistas y miembros de la familia se les dijo que se había contratado una empresa consultora para formular una nueva estrategia para el negocio de fabricación de muebles clásicos. En el año 2000, la empresa de distribución de muebles de diseño tampoco tuvo beneficios y las tiendas no lograron crecimientos similares a los de los últimos 3 años. A mediados de 2001, Roque, Jaime y Andrés contrataron a una empresa especializada en protocolos familiares. No sabían muy bien lo que esto significaba, pero habían oído hablar con frecuencia de que ayudaban a arreglar las empresas familiares. El cuestionario que esta empresa entregó a los 8 miembros de la tercera generación y a los 22 de la cuarta generación suscitó muchos comentarios y cuestiones. ¿Tiene futuro nuestras empresas en un entorno cambiante cada vez más competitivo? ¿Por qué admitir o trabajar a tantos miembros de la familia? ¿Por qué no a otros? ¿Cuáles deben ser los criterios para la incorporación? ¿Qué papel han de jugar los hermanos que tienen minoría de capital? A finales del año 2000, el grupo Arce había facturado 28 millones de euros, daba trabajo a unas 150 personas y el último auditor lo había valorado en 18 millones de euros. Muy bien, Ariadna, muchísimas gracias por la lectura. Vamos ahora sí a reflexionar este caso que Ariadna amablemente nos leyó con la intención de platicar cómo debe de ser la incorporación de las siguientes generaciones. Dentro de todos los desafíos de la empresa familiar, un desafío muy importante, un asunto muy importante es el cómo vamos a decidir que las siguientes generaciones se incorporen a la empresa familiar. ¿A través de qué acuerdos? ¿A través de qué requisitos? Entonces, sabiendo que este caso nos puede ayudar a reflexionar puntualmente en este tema de la incorporación de las siguientes generaciones, me gustaría escuchar a uno o dos de ustedes y reflexionar sobre este tema relacionado con la incorporación de las siguientes generaciones. El caso nos hace unas preguntas. ¿Cómo y quién debe dirigir la empresa? ¿Ha llegado el momento de vender la empresa o buscar socios? ¿Qué hacemos unos trabajando aquí y otros no? ¿Tienen futuro nuestras empresas en un entorno cambiante y competitivo? ¿Por qué admitir a tantos miembros de la familia y por qué no a otros? ¿Cuáles deben de ser los criterios para la incorporación? ¿Qué papel han de jugar los hermanos que tienen minoría de capital? Entonces, dejo de compartir. Me dará mucho gusto que alguien más, así como Ariadna, nos ayude levantando la mano y podamos reflexionar sobre este tema, ¿no?, de la incorporación de las siguientes generaciones. ¿Algún valiente, alguna valiente que se anime a reflexionar al respecto? Con mucho gusto. Si gustan levantar la mano para poder asignarles la palabra. Santa nos va a ayudar. En la parte inferior de la pantalla hay un icono que dice levantar la mano.
con confianza. Lo importante es que vivamos esta dinámica de reflexión. Adelante, Ariadna, te escuchamos. Pues más que reflexionar, a mí me pareció muy interesante el título de este seminario, porque Sí, en realidad a ciencia cierta, yo no soy experta en el área, pero desconozco que exista una metodología para la organización de estas empresas familiares. Yo lo que sí he observado a lo largo de los años es que muchas de estas empresas familiares justamente se pierden sí, porque hay desacuerdos entre la familia, porque no se establecieron esos criterios que deben estar precisamente establecidos para la distribución de las ganancias, para la distribución de las responsabilidades, para la asignación de las cabezas de los líderes. También observo que a lo largo del tiempo se generan problemas generacionales, que sí. los jóvenes no tienen la misma idea o compromiso o metas que los adultos, y entonces eso genera crisis que llevan finalmente a la pérdida de estas empresas, a la bancarrota de estas empresas, y creo que sí debería establecerse un mecanismo, y por eso asistí a esta sesión, pues para entender un poco qué es lo que se puede hacer en esos casos. Muy bien, Ariadna, interesante tu reflexión. Habla sobre distintos puntos en este proceso que viven las familias empresarias al frente de sus empresas, ¿no? Y como lo hemos visto históricamente, a diferencia de una empresa no familiar, la empresa no familiar sobrevive a través del tiempo precisamente porque no hay esta diferencia entre los miembros de una familia en los intereses. No hay esta diferencia entre los miembros de una familia en la toma de decisiones. Y la empresa no familiar precisamente crece porque no estamos cargando con ese problema que en ocasiones la empresa familiar tiene que cargar. Y repito que en ocasiones, eh, porque hay empresas familiares que sobreviven, porque hay empresas familiares que son centenarias, ¿no? Y lo vemos en el caso de nuestra región, en el caso de Monterrey, grandes empresas muy importantes para todo el país, pues están en manos de algunas familias, ¿verdad? La gran diferencia es que han podido ponerse de acuerdo para poder hacer crecer a la empresa familiar y no estorbar en ese proceso de crecimiento de la empresa familiar, ¿no? Tener un acuerdo de voluntades precisamente, ¿no? Hablaba sobre las metodologías, Adriana, y antes de pasar a ese punto, me parece también importante recalcar que entre un 70 y 85% de las empresas en el mundo están en manos de familias. Esto significa que la economía del mundo está movida por familias. Si las familias no generamos empleos, los colaboradores no llevan alimento a sus casas, no llevan vestido a sus hogares, ¿sí? Entonces, hay una gran responsabilidad social en manos de las familias empresarias para que el mundo y la economía continúen moviéndose. Por eso es importante, delicado, hablar de estos desafíos de la empresa familiar, porque en manos de las familias está el futuro de las empresas y el futuro de la economía de los países. Puntualmente, hablabas de las metodologías, Ariadna. Yo quisiera decirte que así es, que has llegado al lugar en el que presentaremos una metodología en la cual vamos a asegurar que una empresa familiar sobreviva a través del tiempo. Sin embargo, esto es un poco más complejo. Va más allá de definir solamente una metodología, porque no es lo mismo producir dentro de una fábrica determinado producto siguiendo una metodología o un procedimiento o una política que poner de acuerdo a los miembros de una familia. Y por ser siempre todas las familias distintas,
No existe una metodología que funcione para todas las familias porque todas son distintas. Por lo tanto, la forma en la que una familia resuelve sus problemas es muy distinta a la forma en la que otra familia los resuelve. Y ahí es donde, más que una metodología, es un proceso artesanal al que se entra para poder apoyar a las organizaciones y a las familias a sobrevivir y hacer que sus empresas crezcan, así como las familias crecen, ¿verdad? Hablábamos ahorita, en este caso de Arce, de la historia de la familia, ¿no? Aquel pequeño emprendedor que inició en un taller y que a través de la historia fue creciendo y luego los hijos haciendo crecer el negocio y así llegar hasta una cuarta generación involucrada. Pues bueno, vemos cómo va evolucionando el negocio con el paso de las generaciones y esa sería la mejor señal, ¿no? Que el negocio o la empresa familiar pueda crecer. Sin embargo, Ariadna nos hablaba ahorita de las diferencias en la forma de pensar de las generaciones. Y no nada más es la forma de pensar, también es la forma de actuar. ¿Sí? Tenemos esa primer generación, la generación del fundador, donde lo único que había era las ganas de progresar y las ganas de sacar adelante una familia. Lo único que había era hambre y la necesidad de comer. Alguien emprende, en ocasiones apoyado por su esposa o apoyado por su esposo, y ese matrimonio comienza una aventura, ¿no? En donde con el paso del tiempo hay una segunda generación, los hijos, que son involucrados a este pequeño negocio familiar, a este pequeño taller o a esta empresa pyme, y gracias al esfuerzo y al compromiso de los hijos, la empresa sigue creciendo. Y de ser ese pequeño taller que inició en la sala de la casa o en la cochera de alguna casita rentada por ahí, ¿sí? La segunda generación lo lleva a un taller más grande, ¿sí? A una nave industrial y la empresa empieza a crecer, ¿no? Esta segunda generación se caracteriza por ese compromiso que tiene con sus padres de hacer crecer la empresa familiar, por ese deseo de que la empresa familiar llegue a más generaciones, ¿no? En ocasiones esa segunda generación ni siquiera tiene estudios, pero lo que sí tiene son muchas ganas de que la empresa crezca, ¿sí? Después llega una tercera generación que es más difícil involucrarla al negocio familiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí tienen muchos estudios, sí tienen mucha experiencia, pero no tienen el compromiso que tuvieron los miembros de la segunda generación. Y ahí vivimos también algunos problemas o desafíos que hacen que la empresa familiar se tambalee y no pueda avanzar. ¿Qué vemos en este caso de Arce? Pues el de una familia en donde ya hay una cuarta generación involucrada en la empresa familiar. En total hay 33 miembros de la familia, unos trabajando en la empresa y otros no. De esos 33 hay 16 que sí trabajan en la empresa y el resto no trabaja. Hay algunos que son accionistas y nunca han pisado la empresa familiar. Reciben su dividendo año tras año, ¿sí? Y el caso nos dice que en algún momento tuvieron que dejar de repartir dividendos por el problema en el que la empresa ya estaba metida, ¿no? Entonces, esto nos lleva también a otro gran desafío en las empresas familiares. Encontramos algunos miembros de la familia que están trabajando dentro de ella y no están preocupados por el dividendo. Ellos están ocupados y preocupados por hacer crecer la empresa familiar. Perciben un sueldo, tienen un gran compromiso por hacer crecer la empresa, están adentro y saben qué sucede dentro de ella. Pero tenemos a los otros miembros que no están dentro de la empresa familiar y lo único que están esperando es el día en el que se les va a entregar el cheque de sus dividendos. Y resulta que los que están adentro, en algún momento de la historia les dicen, este año no hubo dividendos, este año la empresa familiar no ganó. Entonces, imaginemos la postura de estos que están afuera. Ahí hay otro desafío, ¿no? Hay desinformación, hay desconocimiento de lo que sucede dentro de la empresa
Y el único interés que tienen esos que están fuera es el del dividendo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a gestionar la relación entre los que sí están dentro de la empresa y los que no están dentro de la empresa? Y continuamos. Adelante, por favor, Santa. Perdón, es que hay una reflexión aquí de María Antonieta, en Muy bien. donde relacionada un poco a esto que estás diciendo, dice, muchas veces las empresas familiares fracasan porque se les delegan a los hijos que no se comprometen a crecer el negocio y lo llevan a quiebra. La mayoría de las empresas fracasan por no tener una buena asesoría y consultoría. Efectivamente, muchas gracias por la reflexión, María Antonieta. Gracias por escribirlo por ahí. Creo que se alinea un poco a lo que estamos platicando, ¿no? Cómo a través de las generaciones el compromiso es distinto. Primeras generaciones muy comprometidas, siguientes generaciones muy preparadas pero poco comprometidas. ¿Y de quién es el problema? Vamos a reflexionar un poco al respecto, ¿no? Y ahí es donde viene la crisis, y esa crisis orilla o obliga a que la empresa familiar desaparezca. Entonces hay un desgaste en la economía de una nación, en la economía del planeta, por buscar que emprendedores inicien empresas que sabemos que en la segunda o tercera generación van a morir y tienen que ser sustituidas por el esfuerzo de nuevos emprendedores, ¿no? Entonces es un ciclo complejo en el que debemos de buscar cómo salir de él, cómo preparar a las generaciones para no morir. Y vemos casos, grandes empresarios regiomontanos que terminaron desapareciendo sus empresas porque lo único que hacían era asegurarse de que había un escritorio para cada uno de los miembros de la familia dentro de la empresa. Al punto en el que la empresa tenía más familiares empleados que empleados necesarios para la gestión de la empresa. Y eso pues nos lleva a la pérdida de rentabilidad de una organización, ¿no? Entonces, vamos a continuar reflexionando sobre este importante desafío que tiene la empresa familiar relacionado con la formación y el camino que se tiene que seguir para que los miembros de la familia se incorporen a la empresa familiar. Vuelvo a compartir mi pantalla y algunas ideas, ¿no? En primer lugar, en el mercado laboral, no es lo mismo ser empleado de una empresa que no es mía, o que no es de mis padres, o que no es de mis abuelos, que ser empleado de esa empresa que es de mis padres, que es de mis abuelos, que es de mis tíos, ¿sí? Cuando soy empleado de una empresa que no está relacionada con la familia, pues de lo único que tengo que asegurarme es de hacer bien mi trabajo para que me evalúen bien y yo pueda mantener esa posición laboral en esa empresa no familiar. Pero cuando estoy dentro de una empresa familiar, además de tener que cuidar mi desempeño como profesionista dentro de ella, cargo con la responsabilidad de hacer sobrevivir la empresa, porque algunos miembros de mi familia dependen de ella. Eso es lo que las generaciones comienzan a ver, comienzan a vivir, ¿no? Por otro lado, como accionistas en una empresa familiar, el riesgo que tenemos al depositar nuestro patrimonio, nuestra riqueza, sea poca, sea mucha, pues es muy alto comparado con el de decidir invertir solamente como accionista en una empresa pública, donde no tengo necesidad de gestionar, donde no tengo necesidad de tomar decisiones, donde lo único que busco es que me hagan ganar más dinero. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Como accionista en una empresa pública, como accionista en mi empresa familiar, como empleado en una empresa que no es de la familia o como empleado en una empresa que sí es de mi familia. Hay distintos grados de responsabilidad y compromiso en cada uno de estos escenarios. Por lo tanto, es importante que para asegurar el futuro de las organizaciones, de las empresas familiares, como empresarios nos enfoquemos a preparar a la siguiente generación. ¿Y cómo los vamos a preparar? Creo que inmediatamente cuando hablamos de preparar a la siguiente generación,
Nos imaginamos esa familia que con recursos propios decide enviar a estudiar a los hijos al extranjero, decide obligarles a que tengan una maestría. Todo eso es muy bueno, todo eso va a servir, pero hay cosas previas que son mucho más importantes. ¿A qué me refiero? En primer lugar, me refiero a la educación. No solamente a esa educación que se recibe en la escuela o en las universidades de prestigio a donde queremos enviar a nuestros hijos, sino a esa educación o formación que impartimos en el hogar cuando somos cabezas de familia. Ese es el primer punto más importante que hay que distinguir en este camino de preparación de la siguiente generación. Estar seguros de que como familia estamos formando bien a nuestros hijos en valores, en virtudes, y después en una buena escuela y después en una buena universidad. Después, el otro camino es la experiencia. Vamos a motivar a los miembros de la familia a que todo lo aprendido, ¿sí?, sea puesto en práctica en distintas organizaciones, no necesariamente en la empresa familiar, ¿sí? Para que a través de esa experiencia, para que enfrentando problemas empresariales reales, podamos estar mejores preparados para tener una oportunidad dentro de la empresa de la familia. Y después de esa experiencia, la carrera profesional, el que haya un plan de vida y carrera. No me refiero a la carrera profesional que estudiamos en determinada universidad, la licenciatura o la ingeniería. Me refiero a la trayectoria, al camino, ¿sí? Ese camino en el que definimos objetivos y tiempos para alcanzar los objetivos y nos hace mejores personas. Entonces, preparemos a las siguientes generaciones mejor educados, expuestos a la experiencia y con un plan de vida y carrera muy bien trazado. Adrián, tenemos Sí. por aquí otra reflexión y pregunta. Con ¿Quieres gusto. que te la haga de una vez? Sí, Santa. Ok, bueno, es de parte de Ariadna y dice que es importante mantener siempre en primer lugar la filosofía de la empresa. Claro. Será responsabilidad de las generaciones mantener esos principios y compartirlos. Pero, ¿cómo hacer ese trabajo de generación en generación sin que intervengan los sentimientos? ¿Cómo identifico al mejor líder de la siguiente generación sin que se desarrollen problemas familiares? Muy buena pregunta, muy profunda pregunta, Ariadna, gracias por compartirla. Es todo un desafío, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues como lo estamos viendo aquí, ¿sí? Educando a los hijos, exponiéndolos a tener experiencia, exponiéndolos a tener una carrera profesional. ¿Cómo los involucro? ¿Cómo decido cuál? Sabiendo que están involucradas las emociones y los sentimientos, pues pidiendo apoyo a profesionales como se sugería hace un momento, ¿no? Oye, que no sea yo el líder de la familia quien decida quién es el más capaz para suceder mi posición, sino apoyado de profesionales que se hagan las evaluaciones necesarias para que se decida quién es la mejor persona. ¿Sí? Eso es muy importante. Siempre el apoyo de profesionales, evaluaciones de talentos, de competencias, son necesarias para poder hacer esto, ¿no? Sin embargo, creo que lo más importante para llegar a ese punto en el que tendremos que evaluar dentro de los mejores quién es el mejor, para poder estar seguros de que todos son mejores, hay que recorrer este camino. Y ese camino comienza en el hogar. ¿Sí? Y eso es a lo que iremos profundizando en esta reflexión. En primer lugar, a través de la educación que se recibe en casa, ¿sí? De el ejemplo que damos como miembros de una familia empresaria a esa siguiente generación. Si yo soy miembro de la segunda generación, mis padres hace algunos años iniciaron esta empresa familiar en la que hoy, junto con mis hermanos, soy empleado. Resulta que si yo llego a mi casa y lo único que le platico a mi esposa y a mis hijos son los problemas que tuve con mis hermanos, ¿sí? Ellos en su vida van a querer ver bien a sus tíos. Ellos no van a querer pasar la Navidad con sus tíos porque ven que sus tíos son malos, porque papá siempre se enoja con mi tío, ¿sí? Entonces necesitamos
para hacer que llegue ese momento en el que todos están bien preparados y tengamos que decidir cuál es el mejor para que ingrese a la empresa familiar, pues antes de que llegue ese momento, estar seguros de que lo único que comunicamos a esa siguiente generación es el amor hacia la empresa familiar. Porque si en vez de amor sembramos odio, créanme que nadie se va a querer formar y nadie le va a querer entrar. Y por eso las empresas desaparecen. ¿Sí? Entonces hay que formar ese amor por la empresa familiar. Como decimos, tenemos el reto de buscar cómo hacer que todos tengamos la camiseta bien puesta. Y de eso se trata. ¿Sí? Entonces también, adicional a eso, si a nuestros hijos los llevamos a la empresa familiar por castigo, porque sacaron malas calificaciones, porque llegaron tarde el sábado, el viernes de la fiesta, entonces de castigo el sábado lo levanto a las 7 de la mañana para que me acompañe a la empresa, va a suceder lo mismo. Lo único que va a pasar es que va a terminar odiando la empresa familiar, porque me llevaron como castigo, no como recompensa. Mejor llevemos a los hijos a la empresa familiar cuando saquen buenas calificaciones, cuando hayan cumplido con sus responsabilidades en el hogar. Y ahí está el premio, no el castigo. Entonces, mucho depende de las generaciones predecesoras. No nada más es culpa de la generación que hizo que la empresa familiar cerrara o terminara. No, esto es una sopa, ¿no?, que ponemos en la estufa y se va calentando lentamente. ¿Sí? No es problema de la tercera generación, fue problema de la segunda y de la primera por no haber pensado muy bien cómo hacer que la tercera generación se entregara y fuera tan comprometida como las anteriores. Después viene la experiencia, esa segunda idea que nos ayuda a continuar este camino de formación. Busquemos que los miembros de la familia sumen horas de vuelo. ¿Sí? No podemos pilotar un avión comercial si no antes tuvimos algunas horas de vuelo en simuladores, después en aviones solo o acompañado de algún profesional que evalúa mi desempeño. Y después de esa experiencia, después de esas horas de vuelo, es que me sueltan la posibilidad de poner en riesgo, ¿sí?, en un avión comercial a 200 miembros que decidieron volar con la aerolínea, ¿no? Lo mismo sucede. Hay que buscar que tomen experiencia, viendo esto como un complemento necesario para la educación. ¿Y por qué es importante la experiencia? Porque en el momento en el que decidamos que uno de los miembros de la familia entre a la empresa familiar, lo que va a suceder es que ese miembro se enfrentará con escépticos. Ay, este no sabe nada, nada más porque se apellida González está aquí. ¿Sí? Ese es un escenario. En otro escenario tendrá algunos seguidores, ¿sí? Gracias al talento que esos seguidores vieron en esta persona, miembro de la familia, pues es que los seguidores buscarán apoyar su gestión. Pero por otro lado también tendremos alguna oposición, y en ocasiones esa oposición resulta que también es dada por algunos miembros de la familia, porque hay intereses distintos y está esa oposición. ¿Cómo vamos a hacer para callarle la boca al escéptico y poner en su lugar a la oposición? Llevando a miembros de la familia con experiencia para que puedan demostrar que pueden. Si son inexpertos, si no tienen experiencia, van a ser la comidilla de los escépticos y de la oposición. Y después la carrera profesional, insisto, no es la licenciatura, no es la ingeniería de tal universidad, ¿sí? Es la trayectoria que de manera independiente pudieron recorrer para alcanzar algunos objetivos en un tiempo determinado. Y en esa trayectoria se obtienen conocimientos y actitudes. En ese momento hay oportunidad de rotar puestos de trabajo, de por méritos propios tener una promoción, de continuar estudiando, ¿sí? Y ese es el camino que debemos de buscar que los miembros de una familia empresaria recorran. ¿Por qué? Porque si lo que buscamos es que se comprometan con la empresa de la familia, pues no nada más los estudios profesionales son indispensables. También es ese cariño
que como padres les tenemos que inculcar, comunicar. Voy avanzando. Algunos beneficios de trabajar fuera de la empresa familiar como condición. Pues en primer lugar, hacemos que el miembro de la familia, antes de estar en la empresa familiar, sea seguro por sí mismo, ¿no? Que se dé cuenta que puede, que se dé cuenta que no depende de la familia para ganar dinero, ¿sí? Que tiene que poder vivir y ganarse la vida estando fuera de la empresa familiar. Entonces, muy importante la seguridad. En segundo lugar, como lo comentaba hace un momento, la meritocracia, ¿sí? Pude escalar profesionalmente gracias a mi esfuerzo, gracias a mi dedicación, porque pude demostrar en otras organizaciones que soy alguien competente, que soy alguien capaz, ¿sí? Y en tercer lugar, beneficio muy importante que también reflexionábamos hace un momento, nos ganamos el respeto de los demás, el respeto de esos que piensan que por apellidarnos como se apellida la familia propietaria, tenemos derecho a una silla. Pues que vaya más allá, ¿no? Ese derecho, que sea más bien un compromiso. Y ese respeto que vamos a conseguir ante los demás, pues también es algo muy importante, es algo que va a permitir ser una autoridad dentro de la empresa familiar y no nada más ese junior al que se le abrieron las puertas porque le tocaba a él. Voy avanzando con las ideas, ¿sí? Adrián, por aquí también nos comenta María Antonieta respecto Sí. a lo que comentabas hace un momento, hace ratito. Dice también que es bueno realizar un diagnóstico FODA, pudiera funcionar eso, e identificar perfil de talentos en los miembros de la familia. Efectivamente, María Antonieta, es muy importante lo que comentas y creo que se conecta mucho con lo que reflexionábamos hace un momento, ¿no? Es importante pedir apoyo de profesionales para que evalúen el perfil de los miembros de la familia, qué competencias tienen, qué habilidades tienen, ¿sí? Para que de esta forma estemos seguros de tener muy bien aclarado cuál es el inventario de competencias de los miembros de la familia y que de esta forma pongamos en alguna posición al que merece estar en esa posición por el talento, por el desarrollo y por sus competencias y no solamente por ser miembro de la familia, ¿sí? Me ha tocado ver en empresas familiares a personas que son tan agradables en la relación, en el trato, pero que en lugar de tenerlos como representantes de ventas, los tienen en un área administrativa, ¿sí? Y viceversa, al que es muy estructurado, al que es muy ordenado en su forma de pensar, de actuar, en vez de tenerlo cuidando la administración de la empresa, que requiere un perfil como el de esa persona, lo tienen atendiendo a la fuerza de ventas. ¿Qué sucede? Pues esa desequilibrio, ¿no?, entre los talentos de los miembros de la familia y sus responsabilidades u obligaciones. Por eso es muy importante que a través de profesionales podamos identificar esos talentos que nos comenta María Antonieta. Y siempre, como nos lo sugiere, estar haciendo un análisis FODA, ¿no? Las fortalezas de nuestra empresa, las oportunidades de nuestra empresa, las debilidades de nuestra empresa, las amenazas de nuestra empresa, pero lo mismo en la familia, ¿sí? Porque siempre nos hemos enfocado a sistematizar la empresa, a establecer políticas y procedimientos, a establecer ese consejo de administración, y ahorita lo vamos a ver más adelante, a hacer la planeación estratégica, la planeación anual, pero en la familia no hay nada de eso. Y es igual o más importante hacerlo en la familia que hacerlo en la empresa. Voy avanzando. Una empresa familiar con estrategia de evolución y crecimiento es un buen lugar para desarrollar una carrera profesional, ya sea como especialista de alta cualificación técnica, ya sea como integrador responsable de la dirección o como miembro del consejo de administración. ¿A qué me refiero? Hasta este punto habíamos hablado de involucrar a los miembros de la familia a una posición de empleado de la empresa familiar. Y empleado de la empresa familiar puede ser aquel que está
en la línea de producción apretando tuercas y tornillos. Ahí lo tenemos, especialista de alta cualificación técnica, o en la dirección general, definiendo el rumbo de la organización, o en el consejo de la administración, supervisando el trabajo de la dirección general hacia dentro de la empresa. Hay 3 posiciones y para las 3 posiciones necesitamos a miembros de la familia formados. Entonces no se trata de formarlos para que tengan adentro de la empresa familiar una posición técnica o directiva. Se trata también de formarlos porque, aunque no estén en la gestión de la empresa familiar, son accionistas y en la asamblea de accionistas se decide. O son miembros del consejo de administración y en el consejo de administración se decide. Por lo tanto, la formación es igual de importante para quien está dentro como para quien está afuera. Y eso es lo que nos ayudará a que una empresa familiar trascienda a través del tiempo. Voy avanzando. Me dará mucho gusto que haya más preguntas, que alguien levante la mano y le demos la palabra. Voy a compartir otro apartado de mi presentación. Gracias, Adrián. Aquí estoy pendiente si alguien gusta levantar la mano o escribir por medio del chat o por medio del icono de preguntas y respuestas. Perfecto, Santa, muchas gracias. Estamos llegando a los últimos minutos de esta sesión. Sin embargo, quienes deseen ampliar esta discusión o tenga alguna inquietud y quiera platicarla conmigo, yo me quedaré algunos minutos después de esta sesión para con gusto atender esas inquietudes o dudas, ¿no? Voy avanzando entonces. En estos desafíos de la empresa familiar, imaginemos que la familia empresaria es esa mesa de 4 patas. ¿Sí? ¿Qué sucede en la mayoría de las ocasiones? La familia empresaria se involucra solamente en la estrategia de la empresa. ¿Sí? ¿A qué me refiero con la estrategia? Estamos tan enfocados a que la empresa esté funcionando y esté marchando a la perfección y preocupados porque genere utilidades y ocupados porque ganemos mercado, que desatendemos las otras 3 patas. ¿Y qué sucede con una mesa donde hay 3 patas más cortas y una más larga? Pues la mesa cojea. ¿Sí? En una familia empresaria no solamente tenemos la responsabilidad de cuidar la estrategia de la empresa, tenemos la responsabilidad de establecer órganos de gobierno corporativo que ayuden como familia empresaria a gestionar la empresa familiar. Tenemos también la responsabilidad de establecer órganos de gobierno familiar. Veíamos en el caso de ahorita, 33 miembros, algunos ni siquiera están empleados en la empresa y están cobrando dividendos. Bueno, ¿qué función tienen ellos en el gobierno corporativo o en el gobierno familiar? ¿Qué pasó el día en el que les dijimos, tío, discúlpame, pero este año no hay dividendos para ti? ¿Qué es lo primero que le pasó por la mente al tío ese? Seguramente que se estaban clavando su dinero. O que como él no está involucrado en la empresa, no le quisieron seguir dando más lana. ¿Sí? ¿Qué va a pedir ahora el tío? Pues una posición adentro de la empresa. Para que si ya no es por lo menos a través de dividendo el recurso que obtenía, pues que ahora lo obtenga como empleado. Y si ese tío no está formado, ¿qué hubiera a hacer a la empresa? Pues nada. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia del gobierno corporativo y del gobierno familiar. Y la importancia de la planeación patrimonial. Lo veíamos ahorita, lo reflexionábamos con las intervenciones de ustedes. Las empresas familiares terminan porque la empresa deja de dar recursos y no hay patrimonio que sostenga la posibilidad de que la empresa continúe. O el accionista ya no está dispuesto a meterle más dinero a esa empresa en la que todos están peleando por ver quién la dirige y cuánto dividendo cobrar. Entonces, son 4 patas. Y como en toda mesa, no hay pata más importante. Las 4 son igual de importantes. ¿Sí? Aunque que quede claro, si el negocio no es negocio, pues de nada sirve todo lo demás, ¿verdad? Hay que estar muy bien enfocados a que el negocio sea negocio.
Siempre la reflexión es a través de estas 3 esferas, las esferas de los roles y funciones en la empresa familiar. Y hay 7 distintas posiciones de miembros de la familia en estos roles y funciones. Aquí están las 3 principales. Solamente como miembro de la familia, solamente con propiedad y solamente trabajando como empleado dentro de la empresa familiar. Y comienzan las combinaciones. El miembro de la familia, empleado de la empresa, pero no propietario aún. Y terminamos en una combinación en donde soy miembro de una familia, además soy empleado y además soy propietario de la empresa para la que trabajo. Y ahí hay distintos roles, funciones y por lo tanto intereses en cada una de estas 7 posibilidades. Entonces es necesario que nuestro análisis siempre se haga en función de estos posibles roles, ¿sí? Que no solamente veamos por la familia, que no solamente veamos por la propiedad y que no solamente veamos por la empresa. ¿Qué sucede? En la familia, por lo único que vemos es por la unidad y la felicidad. En la propiedad, por lo único que vemos es por el interés de cobrar dividendos. Y en la empresa, por lo único que vemos es la rentabilidad de la misma. Son cosas completamente opuestas, ¿sí? Si la familia busca la felicidad y la unión, no se va a lograr con una empresa rentable solamente. No se va a lograr solamente a través del cobro de dividendos. Son más factores, son más cosas. Por eso es importante establecer órganos de gobierno en la familia, como es un consejo de familia, donde haya distintos comités, como el comité de primos, donde logremos un family office, donde tengamos a profesionales muy bien preparados para decidir qué le conviene invertir a la familia, qué otros negocios puede desarrollar, ¿sí? Atender una fundación, filantropía. Importante, así como hay gobierno en la familia, que también haya gobierno en la empresa, a través de una asamblea de accionistas, delegando su poder a un consejo de administración integrado en ocasiones por consejeros independientes, no miembros de la familia, que ayuden a tomar mejores decisiones y supervisando a la dirección general en su gestión. Y esto del gobierno de la empresa y de la familia, lo que buscamos es que haya un equilibrio entre ambos, que haya coordinación entre esos centros de poder que hay entre un órgano y otro. Vamos terminando, platicándoles ahora un poco de 5 dimensiones que el programa de formación de empresas familiares de la Ibero tiene. Es un programa basado en estas 5 dimensiones: la empresa, la familia, las personas, los órganos de gobierno y la ética y los valores. Cada una de estas 5 dimensiones está compuesta de 3 sesiones. Sesiones como esta que estamos teniendo, ¿sí? Con distintos temas en la empresa, en la familia, en las personas, en los órganos de gobierno y en la ética. Y llevamos a cabo sesiones de sesiones semanales a lo largo de 15 semanas continuas. En un momento Santa nos dará un poco más de información al respecto, pero lo que buscamos justamente es que después de este programa lleguemos a tener las 4 patas de la mesa bien equilibradas. Es todo un reto, es todo un desafío. Dentro de esos retos, dentro de esos desafíos, hay uno que es muy relevante, que es el de la formación de los miembros de la familia para su intervención dentro de la empresa familiar. Aquí tienen mis datos, con gusto yo sigo a sus órdenes. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y ahora sí, muy atento a cualquier inquietud que ustedes tengan. Adelante, Santa. Sí, gracias, Adrián. Bueno, pues primeramente sí preguntan por aquí cuándo tenemos programado llevar a cabo este curso. Y bueno, pues este programa, este seminario va a llevarse a cabo los lunes a partir, la fecha que estamos programando de inicio es este lunes 8, en un horario de 8:30 de la mañana. Ahorita déjenme abro por aquí la información para tenerla a la mano. El horario es de 8:30 de la mañana a 10 de la mañana. Y
Bueno, de todas maneras, terminando el webinario, les voy a mandar la liga de la grabación junto con la información de este programa, en el cual son 15 sesiones en total para llevarse a cabo los lunes. Y bueno, aquí tenemos, pasamos a una intervención que hay por aquí de María Antonieta, que dice que cuáles serían los desafíos económicos y financieros que enfrentan las empresas familiares en esta época de pandemia. Desafíos económicos y financieros en esta época de pandemia. Muy buena pregunta. Creo que en esta época de pandemia, antes de evaluar esos desafíos económicos y financieros, nos enfoquemos a hacer una muy buena planeación estratégica distinta a la realizada en los años anteriores, en donde ahora sí hablemos de escenarios pesimistas a los que nos podremos enfrentar en los próximos días o meses, ¿sí? Con la intención de tener muy bien visualizados estos problemas económicos financieros de los que nos hablas, ¿no? Y esta planeación estratégica, insisto, es muy importante que sea realizada pues con el apoyo de esos profesionales que puedan estar dentro de nuestra empresa familiar, también apoyados de un consejo de administración bien establecido, delegado a consejeros independientes, en donde entre consejeros independientes y consejeros miembros de la familia evalúen esa planeación estratégica realizada y podamos buscar minimizar riesgos. Al final esa es la función principal de un consejo de administración dentro de una empresa familiar y no familiar, ver cómo mitigar riesgos. Y hoy en día estamos viviendo en una época de gran riesgo, de gran incertidumbre, y el apoyo de profesionales que nos ayuden a tomar mejores decisiones terminará ayudando a reducir o a mitigar ese riesgo. No lo vamos a dejar de correr, ¿sí? Seguramente en los últimos 10 meses ya hemos empezado a tener algunos problemas económicos, financieros, pero lo más importante es ver cómo reducir el desenlace que esos problemas económicos o financieros nos pudieran traer. Y eso es a través de un consejo de administración apoyado en consejeros independientes de prestigio, no el compadre, no el amigo que sé que es muy bueno para los negocios, sino aquel que a lo mejor me va a dar un jalón de orejas, pero que sé que con ese jalón de orejas voy a hacer que sobreviva mi empresa familiar. Gracias, Adrián. Y bueno, aquí dicen que muchas gracias, que muy importante por la información del curso y te agradecen por la ponencia. Con mucho gusto, Santa. E insisto, si alguien quiere consultar algún asunto en privado, yo estaré aquí algunos minutos más para poder escucharlo, atenderlo. Sí, tenemos un minutito más por si alguien quiere hacer alguna pregunta ahorita que estamos todos conectados, ya sea escrita o por el chat. Excelente presentación. Muchas gracias, Adán, por los comentarios. Gracias, Ariadna. Gracias a cada uno de ustedes por el interés mostrado aquí. Es un gran desafío, como hemos titulado a esta sesión, en la familia y en la empresa familiar, hacer que trabajen juntas, ¿no? En la familia busquemos a través de acuerdos, a través de un protocolo familiar, la posibilidad de unir voluntades. Pero en la empresa familiar, a través de políticas, a través de una buena planeación, a través de un buen consejo de administración, buscar que el negocio crezca. Porque si la familia está creciendo y el negocio no crece, pues ese negocio no va a ser suficiente para sostener a las familias. Busquemos que el crecimiento se dé en ambos lados, ¿no? Que el negocio crezca en la medida en que la familia también vaya creciendo para asegurar la permanencia de la familia y la permanencia de la empresa familiar. Adrián, también por aquí Miriam agradece la ponencia, la información. Dice que pues es muy importante para quienes están iniciando una empresa familiar. Muy bien, qué bueno, bien, definitivamente es muy importante para quienes emprenden, tienen
una gran tarea, una gran misión. Hay mucho compromiso, además de poder salir adelante con las necesidades económicas de esa familia, ¿no? Hay un compromiso con la sociedad de generar empleos, de que sean empleos bien pagados y que haya una cultura laboral en donde esos colaboradores estén contentos de ir cada día a trabajar con nosotros. También María Antonieta comenta pues eh, que debe ser un negocio rentable que deje utilidades y posicionamiento en el mercado. Y Muy agradezco importante. mucho la invitación. Muy importante lo que comentas, María Antonieta. Si el negocio no es negocio, pues de nada sirve ponernos a hablar de todo este acuerdo de voluntades entre la familia y la empresa, ¿no? Hay que asegurarnos de tener empresas lo suficientemente rentables, lo suficientemente posicionadas en el mercado a través de productos y servicios de calidad para hacer que la empresa crezca, sobreviva y que la familia pueda formar una dinastía a través de los años gracias al impulso de la empresa. Pues creo que ya son todas las preguntas que tenemos de momento. Entonces, pues voy a dar la despedida y como comenta Adrián, unos minutitos más se quedará por si alguien quiere hacer alguna consulta particular. Bueno, pues en nombre de la Universidad Iberoamericana Extensión Monterrey, les damos las gracias por haber participado en este webinario, por habernos acompañado y esperemos si se animen a participar en este programa que está muy interesante y necesario. Adrián, muchas gracias por el apoyo, por tu colaboración, por tu disposición en darnos toda esta información. Con mucho gusto, estoy a sus órdenes, Santa. Gracias. Bueno, pues damos por Gracias. finalizado el webinario. Ya detuve a ver. La grabación.